Las monedas de México y Colombia han vivido hasta ahora un 2023 extraordinario. El peso mexicano y el colombiano no han parado de ganar valor frente al dólar hasta posicionarse en las clasificaciones financieras como las monedas más fuertes de entre las principales economías de América Latina. El peso mexicano se había apreciado un 16%, cotizando actualmente cerca de los 17 pesos por dólar. A su vez, el peso colombiano está alcanzando un valor de 3.900 pesos por dólar, revalorizándose un 19%. Los pesos colombiano y mexicano ocupan la primera y segunda posición en cuanto a revalorización en el índice de Bloomberg, uno de los más utilizados para medir el rendimiento de las monedas de los países emergentes. En México, la firmeza reciente de la moneda local ha llevado a algunos medios a rebautizarla como superpeso. Pero, ¿por qué se ha producido esto? Y, más importante, ¿es realmente algo beneficioso para estas dos economías? Aunque a priori pueda pensarse que es mejor tener una moneda fuerte, las cosas no son tan simples. Los mercados de divisas han estado sometidos en el último año a una alta volatilidad debido a diferentes factores. La subida de los tipos de interés en todo el mundo, sobre todo los establecidos por la Reserva Federal de Estados Unidos, han sido el principal. México y Colombia se han visto favorecidos por la mejora de las expectativas de la economía mundial. Si a comienzos de año muchos analistas pronosticaban que caería en recesión por la presión de los bancos centrales para contener la inflación, ese temor se está disipando en los mercados. Esto ha redundado en un aumento de los precios del petróleo, materia prima que México y Colombia exportan, y por la que reciben una gran cantidad de dólares, cuya llegada contribuye a rebajar el tipo de cambio. Sin embargo, el comportamiento de las monedas mexicana y colombiana ha obedecido también a factores internos, y aunque hayan seguido una trayectoria al alza similar, ambas responden a circunstancias y aspectos económicos distintos. La verdadera razón del superpeso mexicano. México está mejor posicionado económicamente respecto a otros países emergentes porque, al contrario de lo que sucedió en los demás, la cuenta fiscal no se deterioró significativamente durante la pandemia del COVID. El equilibrio fiscal que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad ha contribuido así a la fortaleza del peso mexicano. El fenómeno conocido como deslocalización cercana, nearshoring en inglés, por el que tras la pandemia muchas empresas están trasladando los aspectos externalizados de su producción a países cercanos, ha abierto a México la posibilidad de beneficiarse en los próximos años de su vecindad con Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Se ha creado la expectativa en todo el mundo de que México va a atraer grandes flujos de inversión en los próximos años, y eso siempre repercute en el tipo de cambio. Si quieres saber más acerca del potencial industrial de México, te dejo un vídeo arriba a la derecha. También ha elevado la cotización del peso el aumento en las remesas de dólares enviadas por los emigrantes mexicanos, principalmente desde Estados Unidos. Según los datos del Banco de México, el pasado mayo llegaron hasta los 5.700 millones de dólares, batiendo el récord registrado hasta la fecha. Eso aumenta la demanda de pesos, ya que hay más dólares en las calles de México queriendo ser cambiados por pesos. ¿Por qué le sigue el peso colombiano? Los fundamentos que explican el despegue del peso colombiano parecen menos sólidos y más coyunturales. Los analistas señalan que la pronunciada recuperación del peso colombiano se debe en gran medida a la gran caída que había acumulado en el periodo anterior. Cabe recordar que el peso colombiano fue una de las monedas que más se desplomaron por la pandemia del COVID y todavía no ha recuperado su valor de entonces. El peso colombiano ha sido tradicionalmente muy sensible a las fluctuaciones del dólar. Por eso su cotización suele caer en momentos de fortaleza de la divisa estadounidense y a la inversa. En los últimos meses se ha beneficiado además de una paradoja que no ha pasado inadvertida para los analistas. Las malas noticias para Gustavo Petro eran buenas noticias para el peso colombiano. El presidente de Colombia prometió impulsar ambiciosas reformas del sistema de salud, de pensiones y de las leyes laborales. Pero un año después de haber jurado su cargo, esos planes parecen aparcados por la imposibilidad de hacer avanzar su agenda en el Congreso y por los escándalos como el que ha acabado con su hijo, Nicolás Petro Burgos, encausado por delitos de corrupción. Y es que el mercado sabía que esas reformas tendrían un alto coste fiscal y ahora está descontando que no se podrán llevar a cabo, lo que aumenta la confianza en la moneda colombiana.
Sin embargo, los expertos creen que el peso colombiano no mantendrá su valor tan alto frente al dólar por mucho tiempo. Standard & Poor's prevé que ambas monedas empiecen a caer pronto. Si su pronóstico acierta, el peso colombiano lo hará más pronunciadamente por la menor solidez fiscal de Colombia y la incertidumbre política en el país. Revalorización. ¿Una fortaleza o una condena? En muchos países de América Latina sigue vivo el recuerdo de las crisis financieras que les llevaron a una pérdida drástica de valor de sus monedas. Fue lo que ocurrió en Argentina con el Corralito de 2001, o en el mismo México con la conocida como Crisis Tequila de 1994. Por eso, en gran parte de la opinión pública está extendida la creencia de que cuanto más valga la moneda del país, mejor. Efectivamente, la solidez de la moneda implica beneficios como la protección del valor de los ahorros denominados en esa moneda. Si ahorras en pesos y el peso se mantiene o sube, tus ahorros valen lo mismo o más. Hay otros beneficios, como el hecho de que una moneda fuerte permite a un país importar a un precio más económico. Al resultar las materias primas importadas más baratas, el precio final que pagan los consumidores se contiene. Por lo que una moneda fuerte actúa también como freno a la inflación, fenómeno cuya escalada ha preocupado a economistas, gobernantes y familias en todo el mundo en el último año y medio. Pero no todo son ventajas. Los economistas señalan efectos adversos con un impacto real en la vida de la gente. Las muchas familias colombianas y mexicanas que reciben remesas en dólares de sus seres queridos emigrados han visto cómo éstas han perdido valor y reciben ahora en el mercado de cambio menos pesos por sus dólares. También empresas y otras entidades productivas afrontan problemas. El petróleo y otras materias primas energéticas se intercambian en dólares en los mercados internacionales, pero los sectores que exportan materias primas que se pagan en pesos, como los alimentos, ven que su producto se encarece y se vuelve menos competitivo. Esto es especialmente importante en Colombia, donde el presidente Petro había apostado por que el país fuera menos dependiente de las exportaciones de materias primas energéticas. Un peso caro hace un poco más difícil este objetivo. En el caso de México, puede convertirse en un factor disuasorio para las grandes inversiones que se proyectan en la etapa post-COVID como resultado del nearshoring o deslocalización cercana. Por una parte, la ley de reducción de la inflación del presidente Joe Biden, recientemente aprobada en Estados Unidos, puede beneficiar a la economía mexicana, ya que establece que los minerales estratégicos como el litio o el cobre, que se utilizan en la producción de autos eléctricos, deben ser mayoritariamente producidos o procesados en países con los que Washington ha suscrito tratados de libre comercio, como México, que se encuentra así ante una gran oportunidad de captar grandes flujos de inversión. Por otra parte, el aumento de los costes de producción y mano de obra derivados de una moneda local fuerte podrían hacer que los inversores pensaran en otros países como alternativa, y eso podría notarse en gran parte de la cadena industrial. En cualquier caso, la economía es siempre una cuestión de equilibrio y en ella influyen numerosos factores. Para México, todo dependerá de que su industria sea capaz de producir bienes que generen un valor añadido que compense el encarecimiento de su moneda. Para Colombia, el futuro parece depender del triunfo o fracaso de la cruzada de Gustavo Petro en contra del libre mercado. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.